César, tiene que ver con la posibilidad de contagio comiendo carnes. Yo creo que habría que precisar de qué manera, para que le quede claro a nuestros televidentes, o qué tenemos que hacer para evitar terminar contagiados con esta viruela del mono. Bueno, sí, en África principalmente se da ese riesgo porque las personas comen carne cruda, ¿no?, de animales salvajes principalmente, o están en contacto con animales salvajes. Y así es como se contagian las personas en las zonas donde es endémica, ¿no?, en África Occidental y África Central. Luego ya cuando algunas personas visitan estos lugares, ¿no?, entran en contacto directo con personas contagiadas, se pueden infectar y pueden regresar a su país, ¿no?, infectados con esta enfermedad. Ahora, en nuestro país, en el Perú, ¿hay riesgo de contagio con la viruela del mono? Bien, ahorita estamos observando pues que hay un incremento de casos en varias partes del mundo y bueno, como Ministerio de Salud ya hemos lanzado una alerta por este probable ingreso de casos al país. Entonces estamos ya como Ministerio preparados, ¿no?, a nivel nacional, los servicios de salud, para poder identificar a los casos si es que se presentaran. Todavía no tenemos ningún caso y bueno, estamos activando ya la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, así como todos los servicios de salud. Ahora, entiendo que en caso se registre alguna situación, existe un tratamiento, una forma de poder resolver este problema. ¿Cuál es esa forma de resolver, si es que existiera algún caso, para evitar cualquier riesgo en nuestro país? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es, hasta ahora, los casos que se han presentado en el mundo, ninguno ha presentado ningún problema grave. En general, esta enfermedad, la viruela del mono, la viruela simiana, presenta una letalidad entre 1 a 10%, ¿no? Si es una cepa que viene de África Occidental, la letalidad es muy baja, y es la cepa justo que está circulando ahora en los países, ¿no?, que se han detectado casos, que más o menos es alrededor de 1% la letalidad. Y con respecto a la de África Occidental, esa cepa sí es un poco más letal, hasta 10%. El tratamiento es sintomático, ¿no? Se manejan las complicaciones, pero en general el cuadro se resuelve en 2 a 3 semanas. ¿La vacuna de la viruela o contra la viruela es parte de la solución? Bueno, en algunos países ya está licenciada, pero para personas específicas, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajan en el laboratorio con estos virus, personas que atienden a los casos, ¿no? Hay otros países donde sí es frecuente estos casos. Aquí en el país, bueno, y en otros países todavía hay un clúster de casos y un conglomerado de casos, pero de acuerdo a lo que se observa, se conoce de esta enfermedad, la transmisión persona a persona no se mantiene demasiado, ¿no? Entonces esperemos que estos casos que se han detectado en otras partes del mundo puedan ser contenidos allí, ¿no?, y no lleguen al país, pero igual el país está preparado para poder identificar y manejar los casos. Revisando algo de información al respecto, entiendo que si una persona está vacunada contra la viruela, no sería letal, y en caso resultara contagiado se le puede volver a aplicar otra vez la vacuna contra la viruela, incluso haciendo la enfermedad, y esto ayudaría a resolver su situación de salud. ¿Es así? Bueno, no, en el año más o menos 1960-65 se empezó con la vacunación contra la viruela, ¿no?, la viruela que fue una pandemia antes, esta es otra enfermedad. Los vacunados en esa época todavía tienen protección. Para las personas, ¿no?, que se exponen, se les puede vacunar, pero como te comentaba, esta vacuna está enfocada solamente en personal de alto riesgo, ¿no? Se aplica en población general. De acuerdo. Bien, ¿y cuáles son las dolencias o cuáles son esas señales de alerta que tendríamos que tomar en cuenta frente a esta enfermedad? Sí, bueno, esta enfermedad es importante estar atentos a la transmisión, ¿no? Se transmite por contacto cercano, ¿no? Ahí enfatizo contacto cercano, ya sea por las gotitas respiratorias, por contacto con las lesiones o con las secreciones del paciente. Eso es importante. Para evitar, obviamente... No es como el COVID, que en una simple conversación de 10-15 minutos uno podría trasladar el virus hacia otra persona. Es totalmente diferente el nivel de contacto cercano al que te refieres. Así es, así es. No es como el COVID, se requiere un contacto cercano por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, para eso, lo que hay ¿qué recomendaciones hay que seguir, ¿no? Primero, si viene de algún país
donde hay transmisión de esta enfermedad, ¿no? De la viruela del mono. Si tiene algún síntoma, ¿no? Inmediatamente comunicarlo a los servicios de salud, o sea, está en contacto con extranjeros que vienen de estas zonas, también comunicar a los servicios de salud. Por otro lado, si es que presenta, por ejemplo, fiebre, ¿no? Dolor de cabeza, malestar general, cefalea, y luego de empezado la fiebre, ¿no? 2 o 3 días después empiezan a aparecer unas lesiones, ¿no? Tipo pústulas, ¿no? Con umbilicadas, y que luego se transforman en costras, ¿no? También es importante que acuda a los servicios de salud. De acuerdo, ese es entonces el cuidado que hay que tener. También entiendo que hay una fuerte sensación de fatiga, ¿no? Cuando una persona resulta contagiada. Así es, ¿no? Y otro punto importante es que hay otras enfermedades que se pueden parecer, ¿no? Como el sarampión, rubiola, todas las enfermedades eruptivas, varicela también, algunas lesiones por sífilis. Entonces, es importante, pues, que estar alertas, ¿no? Si hay alguna lesión como la que he mencionado, y las que se están comunicando a nivel de las redes del Ministerio de Salud, acudan inmediatamente a los servicios de salud para que se realice la investigación del caso. Ahora, nosotros solemos decir que para la COVID hay algunas recomendaciones de bioseguridad, de cuidado que debemos de tener, como el lavado de manos con abundante jabón y algunas otras indicaciones que se nos ha dado, ¿no? Como el uso de las mascarillas, por ejemplo, en los espacios cerrados donde hay aglomeraciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para este caso? Las recomendaciones son similares, ¿no? Como se transmite por vía directa, ¿no? Por gotitas, por contacto directo, entonces es importante el distanciamiento, ¿no? Con personas que tengan algún síntoma, el uso de mascarillas es clave, ¿no? Y el riesgo mayor de contagio está principalmente en las personas que viven con la persona que se ha contagiado, y también el personal de salud cuando lo atienden. Entonces ahí es importante guardar las recomendaciones de protección personal, ¿no? El uso de mascarillas, el distanciamiento, el lavado de manos. Entonces, y evitar contacto, por ejemplo, con lesiones o con secreciones del paciente. Muy bien. Bien, César, muchas gracias por atendernos, gracias por explicarnos claramente de qué se trata y los cuidados que debemos de tener respecto de esta viruela del mono. Muchas gracias. Muy bien, César Munayco, director de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud, ha estado conversando con nosotros, dándonos estas recomendaciones para tener